y cámaras ocultas por todas partes para grabar todo lo que sucedía en las fiestas. Cada vez se conocen más detalles de las evidencias encontradas por la fiscalía y las condiciones en la prisión donde se encuentra en Brooklyn P. Diddy. Veamos. Ni pagando $50 millones de fianza podrá salir Sean John Combs, conocido como P. Diddy, de la cárcel en Nueva York, y allí deberá continuar esperando la fecha de su juicio. El juez considera que el hombre podría fugarse y por eso no aceptó la fianza que solicitaban los abogados del famoso músico y productor. Después de su arresto, siguen saliendo más y más detalles de sus supuestos crímenes y ahora se sabe que específicamente durante la redada de su mansión de Miami se encontró que el rapero tenía cuartos dedicados al sexo, con más de 500 juguetes sexuales, equipos de esclavitud, ropa interior de mujer y cámaras ocultas por todas partes para grabar todo lo que sucedía en las fiestas para supuestamente él después satisfacerse viendo las imágenes. Estas acusaciones del magnate de la música es muy similar al caso de Jeffrey Epstein, ya que sus víctimas, muchas menores de edad, están cooperando con el Buró Federal de Investigaciones y han manifestado que eran obligadas a tener largos días de sexo continuo y para eso eran drogadas. Diddy se encuentra detenido en The Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Seguramente está extrañando comer lo que se le antoje, porque ahora no hay opciones. Tiene que comer lo que le sirvan en el desayuno, el almuerzo y la cena, como a los otros reclusos. Ya se sabe que su primera comida fue albóndigas con fideo de huevo, judías verdes, una ensalada con aderezo y una bebida de 16 onzas. Los funcionarios penitenciarios le llevan las comidas a su celda. Solo tiene 1 hora de recreación diaria y podrá darse una buena ducha solamente 3 veces por semana. Bueno, esa situación de P. Diddy se sigue complicando cada día más. De hecho, les cuento que los federales continúan recopilando información, entrevistando testigos y hay una persona citada en estos días para testificar. Otras también están dispuestas a cooperar. Mientras tanto, incluso varias personas nuevas, incluyendo una trabajadora sexual que dice que tuvo relaciones sexuales con el rapero. Por otro lado, también los fiscales pues leyeron un texto que le mandó P. Diddy a su exnovia. Estamos hablando de Casey, la misma que fue golpeada por el rapero. Pues él envió un texto diciéndole a ella que por favor, yo tengo 6 hijos, contéstame el teléfono, me están allanando la casa, y ella le contestó simplemente que estaba enferma. Van a surgir nuevas evidencias, más testigos. Obviamente él se encuentra en una cárcel y dicen que esa cárcel es bastante peligrosa, que los presos lo están esperando por hora. Dicen que la comida es malísima, que hay ratones, que hay gusanos, que él no la va a pasar bien. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene una trayectoria increíble, que muchas personas admiraron y que de hecho, pues todos estamos sorprendidos porque, o sea, tal parece que este hombre ha sido un monstruo, de esa manera que lo están poniendo, porque son muchos los cargos. Esto de verdad que cada día más se complica para P. Diddy, una persona que era una leyenda, que duró 30 años en la música, y vienen muchos testigos. De hecho, esta mujer, la trabajadora dicen que ella pues está hablando, que quiere hablar, y van a estar llamando a muchas personas, Raúl y Lili. Yelena, yo creo que lo más que le afectó a él fue cuando se hizo público ese video de él entrándole a patadas a su novia. Al momento que sale eso, ya todo el mundo cambia de cómo ve a este señor. Y después todo lo demás que le encontraron en las casas y lo que sale a relucir. Bueno, una cosa es que lo hablen ayer, que estábamos hablando de las 1000 botellas de aceite, y ahora es verlo en fotos, Raúl. En persona, sí, un cuarto solamente para sexo. Imagínense todas las cosas que van a estar saliendo poco a poco y la cantidad de personas involucradas en esto. Puede ser del medio artístico, Raúl, como de menores de edad, como hemos visto ya, chicas que a través de los años fueron usadas para tener sexo.
continuo por días, como ella misma han testificado, y que ahora están ahí para defenderse. Este es el problema de él. Primero, que él secuestraba casi a las mujeres y las obligaba a hacer esto sin que ellas quisieran hacerlos. También menores de edad y todas las mujeres que han involucradas en estas, que las mandaban de un lugar para otro a través de los Estados Unidos y hasta en otros lugares que se las llevaba a él de viaje y las obligaban a tener sexo con diferentes personas. Bueno, muy triste la historia, estaremos siguiendo muy de cerca porque esto solamente pica y se extiende, Raúl. Estoy segura que en los próximos meses vamos a estar escuchando muchísimo.